Y oscuro fue aquel, en el Gólgota murió, acto de amor y gracia, nos dio vida y salvación. Sufrimiento y escarnio, mis culpas sobre sí cargó, su misericordia sin fin es el recuerdo de su amor. Lo ayudaron a cargar la pesada y cruenta cruz, gran desprecio él sufrió, todo por amor a mí. En lo alto entre ladrones colgaba el príncipe de paz, su sacrificio trajo luz a un mundo en oscuridad. La esperanza se apagó, la tierra entera tembló. Fueron días de dolor en los que el Salvador murió. Aquel día fue glorioso cuando la tumba se abrió. Gloria a Dios, Él resucitó, cumpliendo el plan de redención. Vive hoy, vive hoy. Aleluya, aleluya. A la muerte redención, para darnos salvación. Pronto el cielo se abrirá y veré a mi Salvador. Será el fin de todo mal, pues al pecado Él venció. Vive hoy, vive hoy. Aleluya, aleluya. A la muerte redención, para darnos salvación. Vive hoy, vive hoy. Aleluya, aleluya. A la muerte redención, para darnos salvación. Un perfecto plan de amor nos dio vida y salvación.
Vamos entonces a orar, ya que vamos a estudiar la palabra de Dios ahora. Así que los invito, por favor, a que puedan inclinar su rostro. Querido Jesús, muchas gracias porque estamos disfrutando de este sábado especial, Señor. Gracias por el repaso de la lección de escuela sabática. Gracias por el rincón infantil. Gracias por la parte especial que tuvo Mariluz. Y gracias también, Señor, porque estamos listos para estudiar tu palabra. Queremos pedirte, por favor, que tú nos estés dirigiendo en este estudio. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros, guiándonos en todo, Señor. Y que al estudiar tu palabra y al estudiar el tema de hoy, realmente, Señor, podamos vivir en paz. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Entonces, el tema de estudio de este sábado le puse como título Viva en paz. Y Romanos, capítulo 12, versículo número 18 dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Escucharon? Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivan en paz con todos. Eso es lo que nos dice Pablo. Y en nuestro estudio de hoy vamos a hablar acerca de la paz. Viva en paz. Y vamos a estudiar en este tema 3 dimensiones de la paz. Paz con Dios, paz con los demás y paz interior. Saben que Dios disfruta de hacer de nosotros, sus hijos, instrumentos de paz y de reconciliación en medio del conflicto o en medio del problema. Y nosotros vamos a ser más eficaces en poder ser justamente pacificadores y llevar esta responsabilidad si entendemos por qué es tan importante para Dios justamente el tema de la paz. Dios ama la paz. Y desde Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta Apocalipsis, transmite un profundo deseo de bendecir a su pueblo con la paz y de usar eso para llevar paz a otros. Lamentablemente vivimos en un mundo de muchos conflictos. Y si hay algo que se necesita en este mundo, es justamente tener paz. Y Dios nos pide a nosotros que lo ayudemos, que seamos justamente instrumentos de paz y de reconciliación. Veamos qué tan importante es para Dios la paz. Mire cómo aparece el tema de la paz en la Biblia. 1. La paz forma parte del carácter de Dios, porque se lo menciona frecuentemente como el Dios de paz. Y tenemos muchos versículos en la Biblia, Romanos 15:33, 2 de Corintios 13:11, Filipenses 4:9, algunos ejemplos nada más, de que nos hablan en la Biblia y nos presentan a Dios como un Dios de paz. No como un Dios de conflictos, no como un Dios de guerra, como un Dios de paz. Así que la paz forma parte del carácter de Dios. Dios de paz. También encontramos en la Biblia que la paz es una de las grandes bendiciones que Dios da a quienes lo siguen. Dios promete que si nosotros lo seguimos a Él nos va a dar paz. Levítico 26:6, Número 6, 24-26 nos hablan de esto. Gálatas 6:16, versículos que encontramos en la Biblia, donde Dios dice que a sus seguidores les va a dar paz. La paz es una de las grandes bendiciones que Dios da a quienes lo siguen. También encontramos en la Biblia que Dios ordena repetidamente a su pueblo que busque y que siga la paz. ¿Sí? Recuerdo Jeremías 29, allí están esos versículos muy conocidos por todos nosotros que nos gustan, 29, 11 y 13, pero el contexto de Jeremías 29, especialmente el versículo 7, es, Jeremías le está hablando a aquellos que fueron llevados exiliados y les dice que busquen la paz allí donde están exiliados y que vivan en paz en esa tierra. Así que Dios nos ordena repetidamente en la Biblia que su pueblo busque la paz y siga la paz. También el tema de la paz es tan importante para Dios porque Dios en la Biblia muchas veces describe el pacto que Él hace con nosotros como un pacto en términos de paz.
Si buscáramos en la Biblia, Números 25:12, o Isaías 54:10, o Ezequiel 34:25 y 37:26, vamos a encontrar que cuando Dios habla de su pacto con su pueblo, de su pacto con nosotros, Dios se refiere muchas veces a ese pacto como un pacto de paz. Y también otro tema que encontramos en la Biblia acerca de la paz y Dios es que Dios enseñó a su pueblo a usar la paz, que en hebreo es shalom, palabra quizás muy conocida por nosotros, en griego no tanto, en griego es eirene, pero Dios enseñó a su pueblo a usar esta palabra, paz, shalom e irene, como una forma habitual de saludo al llegar. Encontramos muchas historias en la Biblia, a veces los ángeles presentándose y saludan diciendo shalom. Incluso Lucas 24:36, una vez que Jesús resucitó, Él se les aparece a los discípulos y lo primero que les dice es shalom, paz. También esta palabra shalom, que se utiliza, dijimos, como saludo, también se puede utilizar al despedirse. Cuando Elí despidió a Ana, recuerdan a Ana, la esposa de Elcana, 1 Samuel 1:17, fue al templo a orar y a pedir por un hijo que fue Samuel, y cuando Elí la despidió, también le dijo lo mismo, ve en paz, shalom, y que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Casi todas las cartas, de paso, del Nuevo Testamento comienzan o terminan con una oración por la paz. Ejemplos, Romanos 1:7, Gálatas 13:2 o 2 de Tesalonicenses 3:16. Así que estos puntos que repasamos rápidamente son puntos de por qué Dios ama la paz y cómo podemos encontrar este tema de la paz en la Biblia. Pero nada revela más la preocupación de Dios por la paz más vívidamente que el sacrificio de su Hijo, que enviara a su Hijo para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Eso dice Lucas 1:79. De principio a fin, la misión de Jesús fue justamente de pacificación. Muchos, antes de que naciera Jesús, se le dio el título de príncipe de paz. Isaías 9:6. Allí el profeta Isaías describe a Jesús y entre uno de los títulos que le da es justamente príncipe de paz. Porque esa iba a ser una de las tareas de Jesús al venir a la tierra, ser un príncipe de paz y mostrar que Dios ama la paz. A lo largo de su ministerio estuvo predicando y dando paz constantemente a las personas. Y como el supremo pacificador que es Jesús, sacrificó su vida para que nosotros pudiéramos volver a experimentar paz con Dios y también entre nosotros, ahora y para siempre. Así que vemos que Dios es un Dios que ama la paz. Vemos que a lo largo de la Biblia se presenta el tema de la paz en distintas facetas. Dios es paz, Dios bendice a aquellos que lo siguen con paz, Dios nos pide que como pueblo busquemos la paz, Dios describe el pacto con su pueblo en términos de paz y el tema de la paz se utilizaba entre el pueblo para saludarse, para despedirse, pero de la mejor forma, como dijimos recién, en que Dios demuestra la paz, es enviando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y de esa forma poder tener nuevamente paz con Dios, nosotros con Dios, y paz entre nosotros los seres humanos. Hay 3 dimensiones de la paz que Dios nos ofrece justamente a través de Cristo. Paz con Dios, paz entre nosotros y paz dentro de nosotros. Saben que a muchas personas les importa poco su relación con Dios y también les importa poco su relación con las personas, pero igual quieren tener paz dentro de ellas. Pero es imposible conocer la genuina paz interior a menos que también busque la paz con Dios y con los demás. Recuerdo que cuando era chico y vivía allí en Florida, Buenos Aires, vivíamos en la calle Santa Rosa. Al lado de nosotros vivía Anita con su esposo y el cuñado. Recuerdo que el esposo era relojero y muchas veces nos arregló nuestros relojes. Anita era una mujer
muy avejentada por la edad que ella tenía. Tenía muchos años de casada, pero la mayor parte de esos años no se hablaban con el esposo. Anita dormía en el fondo de la casa, en un cuarto que había allí. No sé qué problema fue el que hubo, pero ese problema los llevó a que nunca más se dirigieran la palabra. Seguían casados, cada uno cumplía con sus funciones, por así decirlo, y Anita cocinaba, y Anita lavaba la ropa, y el esposo trabajaba, y era el encargado de llevar el dinero al hogar, pero no se hablaban. Y era interesante porque uno la veía a Anita, y a pesar de que ella era una persona tranquila, se notaba que ella no tenía paz interior. Y era imposible que ella pudiera tener paz interior cuando con su esposo llevaba años sin hablarse. No tenía paz con los demás. Y se veía en su rostro, lo avejentada que ella estaba por la edad que tenía, que ella no tenía paz interior. Así que hay muchas personas que no se preocupan por tener paz con Dios, ni se preocupan por tener paz con los demás. Sin embargo, quieren tener paz interior. Y es imposible que tengamos una genuina paz interior a menos que también busquemos la paz con Dios y la paz con los demás. Así que estos son los 3 puntos, las 3 dimensiones de la paz que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy. Paz con Dios, paz con los demás y paz interior. El primer punto, entonces, dijimos de estas 3 dimensiones de la paz, es paz con Dios. ¿Saben que la paz con Dios no viene automáticamente? ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pecado. Y el pecado hace que nos apartemos de Dios. Isaías 59, 1, 2 nos habla de esto. Adán y Eva, cuando pecaron en el jardín del Edén, lo primero que hicieron, ¿qué fue? Esconderse de Dios. Y no se sentían tranquilos, no sentían paz. ¿Por qué? Porque sabían que habían hecho algo malo. Así que la paz con Dios no viene automáticamente. Lamentablemente, el pecado ha hecho que nos apartemos de Dios. Y en vez de vivir nosotros vidas perfectas, que es lo que se necesita para poder disfrutar de comunión con Dios, cada uno de nosotros tiene un historial manchado por el pecado. Romanos 3:23 nos habla justamente de eso, de que todos estamos manchados por el pecado. Como resultado del pecado, merecemos estar separados eternamente de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Y esas son malas noticias para nosotros como hijos de Dios. Pero así como hay malas noticias, también en la Biblia nosotros encontramos las buenas noticias. Y las buenas noticias son que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y al sacrificarse Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ahora Jesús ha hecho posible que volvamos a tener paz con Dios. Jesús es el puente entre nosotros como seres humanos y Dios. El pecado lo que hizo fue romper ese puente. Pero Jesús, al morir por cada uno de nosotros, ha hecho que nuevamente tengamos paz con Dios. Que ese puente que une al humano con Dios nuevamente esté funcionando. Por eso, el apóstol Pablo escribió lo siguiente en Colosenses, capítulo número 1, versículos 19 y versículo 20. Repito, Colosenses, capítulo número 1, versículo 19 y versículo 20. Dice así: porque a Dios le agradó habitar en él, en Cristo, con toda su plenitud. Y por medio de él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Así que Dios, por medio de su Hijo, por medio de Jesús, por medio del sacrificio de Jesús, nuevamente logra reconciliarnos con él. Hace que volvamos a tener paz, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. También Romanos capítulo 5, versículos 1 y versículos 2 nos habla de el sacrificio de Cristo y la paz.
Allí dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que miren qué lindo, porque Jesús al morir por nosotros, no solo que nos da la salvación, sino que nos vuelve a traer paz con Dios, nos vuelve a reconciliar. Y este versículo termina diciendo, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Romanos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Así que, gracias al sacrificio de Dios, nosotros volvemos a tener, de Jesús, nosotros volvemos a tener paz hoy con Dios. El pecado lamentablemente nos separó, pero el sacrificio de Jesús y nuestra fe en Jesús hace que nuevamente podamos estar unidos con Dios, que podamos estar en paz con Dios. Por eso creer en Jesús significa mucho más que ser bautizado, significa mucho más que ir a la iglesia, significa mucho más que hacer buenas obras o que ser una buena persona. Porque ninguna de estas actividades puede borrar los pecados que nosotros ya hemos cometido y que seguiremos cometiendo a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, creer en Jesús significa, en primer lugar, reconocer que yo soy un pecador y aceptar que no hay ninguna forma en que yo pueda ganar la aprobación de Dios a través de lo que yo hago, a través de mis obras. Y segundo, creer en Jesús significa creer que Jesús ya pagó toda la deuda mía, la deuda por mis pecados, cuando murió en la cruz del Calvario. Podríamos decir que creer en Jesús significa confiar en que Él intercambió su historial con nuestro historial en la cruz del Calvario. Nuestro historial decía que somos pecadores y que no merecemos la salvación. El historial de Jesús dice que no cometió ningún pecado y que Él murió y tomó nuestro lugar para que nosotros hoy podamos ser salvos. Él pagó con su vida la totalidad de nuestro rescate. Y ahora de esta forma nosotros podemos tener un historial perfecto, pero perfecto no gracias a nuestras obras, un historial perfecto gracias a Jesús. Y eso nos abre el camino para que nosotros podamos estar en paz con Dios. Al creer en Jesús, al aceptar el regalo de la salvación de Jesús por gracia y al acercarnos más a Él a través del estudio de su palabra, a través de la oración, a través de la comunicación, de la comunión con la iglesia, a través de la testificación, de esa forma, la paz de Él podrá llenar cada parte de nuestra vida. Quiero compartir una historia con ustedes. Esta historia se llama Milagro del Perdón. Dice que faltaban 5 días para la Navidad y un extraño se acercó a un niño de 10 años, Christopher Carrier. Es una historia verdadera que pasó ya hace tiempo atrás. Este extraño le dijo a este niño, a Christopher, que era amigo de su padre y que quería comprarle un regalo especial por Navidad y necesitaba que lo ayudara. Y le pidió, por favor, si podía acompañarlo a una tienda. Christopher, un niño de 10 años, con su inocencia, confió en él y se subió a su carro. El conductor lo llevó a un campo que quedaba lejos y cuando llegaron allí le dijo que estaba perdido, que no sabía cómo regresar y le pidió a Chris si lo podía ayudar con un mapa. Así que le dio el mapa a Chris y mientras que Chris estaba mirando el mapa, sintió un dolor profundo en la espalda. Este señor le clavó un picahielo por detrás. Lo volvió a subir a su carro, lo llevó un poco más lejos todavía, lo sacó de su carro, le disparó en la sien izquierda y lo dejó allí abandonado en el Parque Nacional Everglades, en Florida, que está infectado de caimanes. Así que él lo dejó ahí pensando que estaba muerto, le había clavado el picahielo en la espalda, le había pegado un tiro en la cabeza, lo dejó en una zona de caimanes donde pensó que estos animales se iban a comer el cuerpo del niño y entonces no iba a quedar ninguna evidencia de qué fue lo que sucedió. Este niño, Christopher,
estuvo inconsciente durante 6 días, hasta que una persona lo encontró. Milagrosamente pudieron salvarle la vida. Pero Chris, por las heridas que tuvo, quedó ciego del ojo izquierdo. Nunca pudo identificar a su atacante, así que el caso no quedó nunca cerrado. No se supo quién fue el que lo atacó, nunca pudieron arrestarlo. Y Christopher durante mucho tiempo vivió asustado, tenía protección de la policía porque no sabían si este hombre podía quizás regresar y hacerle algún daño. Nunca se supo tampoco por qué este hombre le hizo esto a Christopher. Cuando Christopher tenía 15 años, asistió a un campamento cristiano. Allí decidió entregarle su vida a Jesús y allí se bautizó. Al entregarle su vida a Jesús, por primera vez pudo experimentar paz en su vida después de lo que le había sucedido. Ya comenzó a vivir sin temor y con el tiempo él decidió que se iba a dedicar por completo al ministerio para ayudar a otras personas a descubrir la paz que él había descubierto en Cristo. Pasó el tiempo y en 1996 un detective llamó por teléfono a Chris diciéndole que un hombre había confesado el crimen que a Christopher le había costado su ojo izquierdo. Este hombre se llamaba David McAllister. Ya era un hombre adulto, viejo, que estaba en una casa de caridad, en una casa de cuidados. Y Chris hizo planes para ir a visitarlo y poder hablar con él. Así que él fue a verlo. Ese hombre fuerte que Chris recordaba dice que ahora era un anciano enfermo de 77 años. El detective, cuando habló con Chris, le contó que este señor, David McAllister, había sido contratado por su padre, por el padre de Chris. El padre de Chris tenía un hermano que estaba enfermo y contrató a este señor David McAllister para que entonces cuidara a su hermano. Un día que el padre de Chris fue a visitar a su hermano, encontró que David McAllister, en vez de estar cuidándolo, estaba bebiendo. Por lo tanto, el padre de Christopher lo despidió. Y este señor entonces, como venganza, secuestró a Christopher y lo mató. Él pensaba que lo había matado, cuando en realidad no sucedió eso. Fíjense qué triste hasta el punto que llegó este señor, que por vengarse del padre de Christopher, decidió matarlo a él. La venganza había sido el móvil del insensible ataque sobre este niño de 10 años. Pero Chris fue a visitarlo, habló con él. El hombre al principio negó todo, le dijo que él no sabía de qué él estaba hablando, hasta que en un momento el hombre lo reconoció. Le dijo que había estado mal, le dijo que lo que él había hecho estaba mal. Lo reconoció porque Chris le dijo que él no iba allí para recriminarle nada, sino para perdonarlo. Le dijo que gracias a lo que él había hecho, le dijo, lo que usted intentó para mal, Dios lo convirtió en una maravillosa bendición. Y le contó cómo las heridas que él le había hecho a este niño lo habían ayudado ahora para que él le pudiera hablar a otras personas de las buenas de Cristo. Para que mediante su testimonio de cómo Cristo lo había salvado, él pudiera hacer que otras personas también se acercaran a Dios. Chris volvió a su casa, le contó a su esposa y a sus hijos de que había ido a ver a este hombre, y como ellos vivían cerca de la casa de caridad donde estaba, toda la familia comenzó a hacer visitas casi a diario al hogar de ancianos donde estaba McAllister. Así que comenzaron a visitarlo prácticamente a diario. Durante una visita, ya al atardecer, Chris le hizo la pregunta más importante que alguna vez le hubiera hecho a McAllister. Después de visitarlo, después de hablarle muchas veces, después de leerle la Biblia, Christopher le preguntó a McAllister, ¿quieres entregarte al Señor? Y él contestó afirmativamente. Dice que los dos hombres
disfrutaron del perdón mientras McAllister entregaba su corazón a Dios. Unos días después, McAllister murió, pero murió en paz con Dios, en paz con Christopher, en paz interior. Murió mientras dormía. La historia termina diciendo que Christopher dijo: vi como el Señor devolvía la vida y mucho más a ese hombre. Estoy ansioso de volver a verlo algún día en el cielo. Lamentablemente, este señor se dejó llevar por el pecado, por un sentimiento de venganza, y quiso hacerle algo malo a Christopher. Lo hizo y vivió toda su vida con este remordimiento. Por eso le confesó al final su crimen al detective. Nadie sabía quién lo había hecho. Y si él quería, se podía llevar esto a la tumba. Pero se nota que esto le estaba haciendo tanto daño que le contó a este detective lo que había hecho. Y qué interesante cómo Christopher decidió perdonarlo. Y fue el instrumento que Dios utilizó para que este señor David McAllister pudiera tener paz con Dios y pudiera morir decidiendo entregarle su corazón a Dios. Por eso dicen que murió en paz con Dios, en paz con los demás, con Christopher, en paz interior. ¿No te gustaría también a ti hoy poder estar en paz con Dios? Jesús ya murió por cada uno de nosotros, para que nuestros pecados sean olvidados y para que podamos nuevamente reconciliarnos con Dios. Ojalá que nuestro deseo en esta mañana sea de decirle a Dios: Señor, quiero volver a estar en paz contigo. Gracias, porque mediante la muerte de Jesús somos reconciliados contigo y podemos volver a estar en paz. No dejemos pasar la oportunidad de estar en paz con Dios. La segunda dimensión de la paz que encontramos en Cristo es paz con los demás. Además de darle paz con Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario abrió el camino para que nosotros disfrutemos de la paz con otras personas. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 14 al 18. Repetimos, Efesios capítulo 2, versículos 14 al 18. Estos versículos comienzan esta idea en el versículo número 11, que dice reconciliación por medio de la cruz. Pero a partir del versículo 14 dice: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo Espíritu al Padre. Así que en la cruz del Calvario Jesús, aparte de darnos paz con Dios, también Él abrió el camino para que podamos tener paz entre nosotros, para que disfrutemos de la paz con otras personas. Esta paz generalmente en la Biblia se denomina unidad o armonía. Y no es simplemente la ausencia de conflictos o de luchas. La unidad es la presencia de una auténtica armonía, que es lo que tenemos que buscar entre los hermanos. Comprensión, buena voluntad. Por eso Dios nos llama a hacer todo lo que podamos para vivir en paz, como leímos al principio en Romanos capítulo 12, versículo número 18. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, de nosotros, vivan en paz con todos.
Eso es lo que nos dice Jesús a cada uno de nosotros. Esta clase de paz, la paz que nos lleva a vivir sin problemas con los demás, es el resultado directo de obedecer el segundo gran mandamiento que Jesús dio. ¿Recuerdan cuando le preguntaron a Jesús cuáles eran los principales mandamientos? Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, como el segundo gran mandamiento. Así que, como nosotros vemos, esta clase de unidad, la unidad que nos da la paz, es una parte esencial de un testimonio cristiano eficaz. Nosotros no podemos decir que somos cristianos y no estar en paz con nuestro prójimo. Estar todo el tiempo peleando, estar sin hablar al otro, estar criticándolo. Porque eso nos da un buen testimonio de nosotros. No es un testimonio eficaz como cristianos. Les contaba al principio de Anita y su esposo. Por años sin hablarse. Es más, yo creo que ellos murieron sin dirigirse la palabra. No tenían paz con los demás y eso los hacía infelices. Uno los veía a ellos, les veía sus rostros y uno se daba cuenta que no eran felices. Quiero compartir otra historia con ustedes que me llamó la atención. También es una historia de la vida real, que se titula Batalla innecesaria continúa. Ustedes saben que en 1944 terminó la guerra que había entre Japón y Estados Unidos. Sin embargo, el 10 de marzo de 1974, casi 30 años después que terminó la guerra entre Japón y Estados Unidos, el teniente Hiro Onada fue el último soldado japonés en rendirse en esta Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que sucedió? A Onada, junto con otros 3 soldados, lo habían dejado en la isla Luwán, en Filipinas, el 25 de diciembre de 1944. Y le dieron una orden. La orden era seguir con la misión, aunque los japoneses se rindieran. Así que a Onada con 3 soldados, eran 4, lo dejaron ahí en Filipinas, en esta isla Luwán, y le dijeron, tienen que continuar adelante, así los japoneses se rindan. Un soldado de estos 4 se rindió en 1950. Otro murió en un problema con la policía en 1954. Y otro soldado, murió en 1972. Así que Onada continuó con su guerra solo. Dicen que fracasaron todos los esfuerzos por convencerlo a Onada de que se rindiera. Él no creía que tenía que rendirse. Allí en esa isla hicieron de todo. Dice que pasaban mensajes por autoparlantes, diciendo que ya Japón se había reunido, diciéndole a Onada que saliera de la selva para que regresara con su familia, diciéndole que ahora Japón era aliado con Estados Unidos. Pero no pasó nada. Sacaron panfletos, sacaron flyers que distribuyeron sobre la selva. Tampoco pasó nada. Dice que mandaron 13.000 soldados a la selva también para tratar de localizarlo y de decirle que se rindiera. Nunca pasó nada. Gastaron $500,000 para tratar de localizarlo y que se rindiera. Y no lo consiguieron. Onada seguía escondido allí en la selva. Y claro, para poder vivir, él comenzó a atacar campos, comenzó a robar huertas, mató alrededor de 30 personas durante esos 30 años. ¿Saben por qué Onada se rindió en 1974, el 10 de marzo? Porque su antiguo oficial, que le había dado la orden de no rendirse nunca, tuvo que leer en voz alta una nueva orden donde le pedía a Onada que cesara el fuego. Y recién cuando este soldado escuchó la orden de su oficial, que ahora tenía que rendirse, dice que entonces Onada entregó su espada al presidente Marcos y éste le perdonó la vida.
La guerra se acabó. Onada tenía 22 años cuando lo dejaron en la isla, ¿sí? Y él regresó con 52 años, pero dice que era un hombre ya prematuramente viejo, se lo notaba mucho más viejos que los 52 años que él realmente tenía. Él dijo, nada agradable ocurrió de los 29 años en la selva. Y así como Onada, muchas personas están peleando una batalla solitaria contra los demás y contra Dios, que les está ofreciendo reconciliación y paz. ¿Será que nosotros estamos en paz con los demás? ¿O será que tenemos que aprovechar estos momentos en los que Dios nos está hablando para ir y arreglar problemas que tengamos con los demás? Si queremos tener paz con Dios y queremos tener paz interior, entonces tenemos que tener paz con los demás. Basta de seguir en batallas solitarias. Basta de seguir por tanto tiempo enfrentados con los demás y no perdonar. Porque si no tenemos paz con los demás, tampoco vamos a tener paz con Dios. Y Dios nos está ofreciendo a cada uno reconciliación y paz. Reconciliación y paz a través de su Hijo Jesucristo, que murió para darnos paz con Dios y que murió para darnos paz con los demás. Y si nosotros tenemos entonces paz con Dios y nosotros tenemos paz con los demás, entonces realmente vamos a poder tener paz interior, paz dentro de nosotros, que es una de las cosas que las personas buscan hoy con tanta desesperación. Miles de personas no consiguen disfrutar de la vida porque no pueden tener paz interior. A través de Jesús, nosotros podemos experimentar auténtica paz interior, paz dentro de nosotros. La paz interior es una sensación de totalidad, es una sensación de contentamiento, de tranquilidad, una sensación de orden, una sensación de descanso, una sensación de seguridad. Y si bien prácticamente todos anhelamos tener esa paz, para la mayoría de las personas esta paz resulta esquiva. ¿Por qué? Porque la auténtica paz no tiene nada que ver con algo que nosotros podamos hacer. La auténtica paz no se obtiene directamente mediante nuestros propios esfuerzos. No, es un don de Dios que Él lo da solo a quienes creen en su Hijo y obedecen sus mandamientos. Esto lo encontramos en 1 de Juan 3, versículo 21 al 24. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 21 al 24. Allí dice Juan, amados, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, si nuestro corazón está en paz, está tranquilo, confianza entonces tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque aguardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que la paz interior es un don que Dios da a quienes creen en su Hijo y a quienes están dispuestos a hacer su voluntad. ¿Cómo? Obedeciendo sus mandamientos. Miren qué lindo estos versículos que nos hablan de la paz. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Hermoso pensamiento, hermoso versículo. Nuevamente Isaías, capítulo 32, versículo 17. El producto de la justicia será la paz. Tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. Y nuevamente leemos en Isaías,
Isaías capítulo 48, versículo 18. Si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar. Así que estos pasajes demuestran por qué es imposible experimentar en nosotros paz interior si uno no busca la paz con Dios y la paz con los demás. La paz interior viene solamente de estar reconciliado con Dios a través de su Hijo. Recibir su justicia y el poder para resistir entonces el pecado y luego obedecer los mandamientos de Dios. Y este es un mandamiento, decía primera de Juan 3:23, que creamos en el nombre de Jesucristo su Hijo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. ¿No disfrutas de paz interior? ¿No puedes dormir a la noche porque sabes que no estás en paz con Dios y en paz con los demás? ¿Hasta cuándo vas a seguir esquivando arreglar cuentas con Dios y arreglar cuentas con tu prójimo para realmente experimentar la paz interior que solamente Cristo nos puede dar y disfrutar de tu vida aquí en la tierra, estando reconciliado con Dios y estando reconciliado con los demás? El pastor Alejandro Bullón tiene un libro que se llama Invitación. Recuerdo que este libro salió hace tiempo, yo estaba todavía en Argentina. Cuando salió tenía otro nombre que yo no lo recuerdo ahora, pero luego se cambió el nombre justamente a Invitación del libro, donde él cuenta distintos relatos de la vida real, relatos que se los contaron a él. Cuando yo leí este libro, leí la primera historia, No te muevas ni respires, se llamaba esa historia. Me acuerdo que nunca pude borrar esa historia de mi mente. Y cuando estaba preparando este tema, decidí que esta historia podía venir muy bien para que nosotros entendamos la importancia de la paz interior. La historia es acerca de Mauro. Mauro es un hombre que vivía en Brasil. Sus padres eran extranjeros que llegaron a Brasil, que tuvieron que empezar de nuevo allí, les costó mucho, pero Mauro pudo progresar al punto de que a los 58 años él tenía su propia empresa. Le iba muy bien, gracias a Dios, disfrutaba de su vida en Brasil, de su familia, tenía un nieto de 10 años. Un día que Mauro salió de su compañía, estaba regresando a su casa, tenía 58 años, y dice que había mucho tráfico por donde él iba, y de repente en un momento se le cruzó una camioneta negra delante. Bueno, él se pensó que era un conductor que estaba haciendo una mala maniobra por el tráfico que había. Sin embargo, se bajaron unos hombres de ese auto armados, lo sacaron a Mauro de su carro, lo cubrieron con una bolsa en la cabeza y lo subieron a ese auto. Mauro se dio cuenta enseguida que esto era un secuestro. Lo llevaron a un lugar, no le dijeron nada, lo llevaron a una habitación y lo dejaron allí, atado de manos con esta bolsa en su cabeza para que no viera nada, y se fueron. No le dijeron nada, no le decían si era un rescate, si lo iban a matar, si era un secuestro, perdón, si lo iban a matar, no le dijeron nada. Lo dejaron allí tirado y abandonado. Una de las cosas que querían lograr sus secuestradores era que él se quebrara, que él fuera una víctima tranquila que no les trayera problemas. Así que lo dejaron allí. No tuvo ni siquiera la oportunidad de ir al baño, nada. Lo dejaron allí por más de 24 horas. Después de ese tiempo, recién fueron a verlo. Cuando fueron a verlo, imagínense, él estaba ahí sin poder ver nada, con esta bolsa en su cabeza, con las manos atadas, se había orinado encima, preguntándose qué es lo que iba a suceder con él, por qué lo tenían allí, qué le iban a hacer. Lograron doblegarlo. Recién allí fue que le permitieron bañarse, lo pusieron en un cuarto, le llevaron comida y le dijeron, mira,
nosotros te vamos a dar de comer todos los días, te vamos a tratar bien, y si tu familia paga el rescate, te vamos a liberar. Mauro estuvo 2 meses secuestrado. La familia no lograba juntar todo el dinero que ellos le pedían. Hasta que un día dice que entraron estos secuestradores enojados al cuarto de Mauro, lo desmayaron de un golpe. Y cuando Mauro se despertó sentía un dolor en una de sus orejas. Cuando se tocó se dio cuenta que los secuestradores le habían cortado un pedazo de su oreja para mandárselo a su familia y decirles, miren, no estamos jugando. Si no pagan el rescate, lo vamos a matar. La familia logró juntar $500,000, pagaron el rescate y lo liberaron a Mauro después de más de 2 meses de estar secuestrado. Mauro estaba flaco. A pesar de que todos los días le daban de comer, él había bajado muchísimo de peso, estaba su rostro demacrado. La familia lo llevó nuevamente a su hogar y se dieron cuenta que Mauro ya no era el mismo. Pasaba mucho tiempo solitario, estuvo mucho tiempo encerrado en su cuarto, no quería salir, ni siquiera su nieto de 10 años podía provocarle alguna alegría. Al pasar el tiempo, Mauro de a poco comenzó nuevamente con sus actividades, comenzó a ir a trabajar, pero había algo que le llamaba mucho la atención a su familia. Dicen que Mauro todos los días a la tarde salía del trabajo y se perdía por 2 o 3 horas. Nadie sabía dónde se iba Mauro. La familia incluso llegó a pensar que quizás él tendría algún amante y se iba por allí a encontrarse con ella, pero descubrieron que no era eso. ¿Qué es lo que hacía Mauro? Resulta que Mauro había logrado ver el rostro de uno de sus secuestradores. Esta persona que lo había secuestrado era una persona morena de color, tenía una gran cicatriz en su cabeza y él había visto ese rostro. Mauro nunca se había olvidado de ese rostro. Y en Mauro siempre estuvo el deseo de venganza. Así que Mauro salía todos los días, se iba a lugares muy transitados de Brasil, en la ciudad donde él vivía, a ver pasar a la gente, con la esperanza de que un día iba a encontrar a este hombre. Pasaron 2 años desde el secuestro y un día que Mauro estaba allí en la calle sentado tomando algo, de repente vio pasar a esta persona. Cuando Mauro lo vio, dice que inmediatamente lo reconoció. Él nunca pudo olvidarse ese rostro. Así que cuando Mauro lo vio, comenzó a seguir a este hombre sin que se diera cuenta. El hombre se tomó un tren y Mauro se tomó ese tren. El hombre luego tomó un ómnibus, Mauro tomó ese ómnibus, hasta que el hombre se bajó en un barrio y fue y entró en una casa amarilla, donde enfrente había una cancha de fútbol y había niños jugando. Allí fue Mauro y se sentó en esa cancha de fútbol y comenzó a hablar con los que estaban ahí jugando y a sacar información de quiénes vivían en esa casa. Mauro no le contó esto a nadie y después de eso él llamó a una brigada de la muerte, asesinos profesionales, y le dijo, miren, quiero encargarles un trabajo. Se encontró con uno de ellos, Negrao, y el hombre le dijo, miren, usted nos paga la mitad ahora, era una suma de dinero muy importante, nosotros nos encargamos de atrapar a esta persona, de que nos diga quiénes fueron todos sus cómplices. Una vez que tengamos a todos los cómplices, vamos a matarlos a todos y entonces lo vamos a llamar a usted para que usted venga, pueda ver que cumplimos y que están todos muertos y darnos la otra parte del dinero. Y Mauro accedió. Les pagó allí la primera mitad y se fue a su casa. Pasaron las semanas, pasaron los meses y un día a las 3 de la mañana recibió una llamada telefónica. Era Negrao. Y le dijo, tienes 1 hora para llegar a este lugar porque tenemos que deshacernos rápido de los cuerpos. Así que se levantó Mauro, viajó a la madrugada, llegó a este lugar y cuando llegó, ahí al costado de un río, estaban allí los 6 cuerpos tapados.
El hombre le dijo que habían atrapado a la persona que él le dijo y después de tenerlo atrapado por mucho tiempo, lograron que confesara y le diera el nombre de todos. 5 hombres y una mujer. Así que estos asesinos destaparon a estas personas y Mauro comenzó a verlos. Y de repente cuando llegó a la 4ª persona, Mauro se quedó sorprendido y le dijo, no puede ser, cometieron un error, ¿cómo mataron a esta persona? Le dijeron, no cometimos ningún error. Sí, él es mi amigo, él es mi mejor amigo, se tienen que haber equivocado, ¿cómo es que lo mataron a él? Y Negrao le dijo, bueno, quiero decirte que no nos equivocamos. Ese que tú dices que es tu mejor amigo fue el que armó todo el plan. Él contrató a los secuestradores, él le dijo el dinero que tenían que pedir y él fue el que se quedó con la mayor parte del dinero. Y a partir de ahí, la vida de Mauro nunca fue igual. Mauro salió de ahí con su mente totalmente entenebrecida por el pecado, con la culpa de que su mejor amigo lo había traicionado y de que él lo había matado. Mauro perdió la mente, lloraba todo el tiempo, no quería comer, no quería ver a nadie, vivía encerrado. La familia lo internó varias veces en centros para que se recuperara, nunca se recuperó. 3 veces intentó suicidarse. La última vez ya él, la familia pensaba que se había recuperado y volvió a su casa, tomaba muchos medicamentos y estando en su casa tomó a propósito una dosis alta de medicamentos, se tomó un frasco entero, la esposa logró encontrarlo, le salvaron la vida, ya no sabían qué hacer, Mauro había cumplido 70 años, los últimos 10 años habían sido realmente una pesadilla para la familia y para Mauro. Y al final, la familia decidió internarlo en un centro adventista para que lo ayudaran. Conocían de ese centro, pero por prejuicios no lo habían querido internar. Pero esta vez decidieron ir a internarlo allí. Mauro pasaba todo el tiempo solitario, no hablaba con nadie, por lo general estaba en una silla de ruedas, tomaba mucha medicación para estar tranquilo, porque si no todo el tiempo gritaba, se quería hacer daño, le quería hacer daños a los demás, decía que era un asesino y la familia, nadie entendía a qué se refería. Este centro tenía un capellán y un día el capellán se acercó a Mauro abajo de un árbol y comenzó a contarle la historia de David. Le contó que David era un rey, que David tenía muchas mujeres, pero que había puesto sus ojos en una mujer casada, la esposa de Urías. Y contó todo lo que David hizo, cómo dejó que ese pecado creciera en su corazón, cómo David se acostó con ella, cómo esta mujer quedó embarazada y lo que David hizo para solucionar el problema. Mandó a matar al esposo y él quedó como el rey misericordioso que tomaba a esta mujer embarazada para redimirla en agradecimiento a que su esposo había muerto en la batalla. Le contó cómo un día fue Natán a hablar con David, le contó la historia de estos dos señores de campos, uno tenía muchas ovejas y otro tenía una, y cuando vino un amigo a visitarlo, tomó la oveja de este y la mató y se la dio a su amigo de comida. David se enfureció, le dijo que entonces ese hombre lo que había hecho era malo y debía morir, y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y le contó cómo el rey David tuvo que arrepentirse delante de Dios, cómo David volcó su corazón sincero a Dios, confesó su pecado, le pidió perdón, se arrepintió y arregló cuentas con Dios. Cuando él terminó de contarle esta historia a Mauro lloraba desconsoladamente. Lloraba y lloraba. Y entonces el capellán se dio cuenta que había tocado el punto importante de lo que le estaba sucediendo a Mauro. A partir de ahí, Mauro comenzó a buscar al capellán. Cada vez que lo veía solo, iba y se le acercaba. Y el capellán, cada vez que Mauro se le acercaba, le hablaba de versículos del perdón. Le leyó Isaías, vengan a mí, estemos a cuenta, si sus pecados fueran rojos, yo los voy a convertir en blanco, no se preocupen. Le hablaba siempre de versículos acerca del pecado. Hasta que un día Mauro explotó y le dijo, Dios no puede perdonarme a mí,
Dios no puede perdonarme por lo que yo hice. Yo soy un asesino. Y el capellán le dijo que Dios podía perdonar cualquier pecado. Si era asesino, si había robado, si había hecho algo malo, que Dios perdonaba todos los pecados. En ese momento Mauro abrió su corazón con el capellán y le contó la historia que les acabo de contar, lo que él había hecho. A partir de ahí, la recuperación de Mauro fue rápida. La familia se quedó sorprendida un día cuando fue a visitarlo. Por primera vez después de muchos años, lo vieron sonreír. Con timidez, como si estuviera conversando con desconocidos, pero mirándolos a los ojos. Por primera vez su familia vio que sus ojos reflejaban paz. Nadie entendía lo que estaba pasando. El capellán y Mauro, sí. Y Mauro logró conseguir paz interior. Una vez que se arrepintió y tuvo paz con Dios, eso hizo que también Mauro pudiera tener paz con los demás y que Mauro pudiera conseguir en su vida la paz interior. Al poco tiempo, Mauro regresó a su hogar. Lamentablemente, perdió 10 años sin paz interior, pero pudo recuperar la paz interior, pudo regresar a su hogar para disfrutar los últimos años de su vida en paz con Dios, en paz con los demás y con su familia, y con paz interior. Por diseño de Dios, las tres dimensiones de la paz están unidas inseparablemente. Paz con Dios, paz con los demás y paz dentro de nosotros. Paz interior. Como lo expresó un autor, la paz con Dios, la paz entre nosotros y la paz con nosotros vienen en el mismo paquete. Por lo tanto, si tú quieres experimentar la paz interior, debes confiar en Jesús, en la reconciliación que Jesús hace entre nosotros y Dios. Debemos buscar relaciones armoniosas con quienes nos rodean. Y al estar en paz con Dios, gracias a Jesús, al estar en paz con los demás, gracias a Jesús, vamos realmente a poder tener paz interior y disfrutar de la vida que Dios quiere dar a cada uno de sus hijos. Y así que esta paz interior nos lleve un día a vivir con Cristo Jesús al reino de los cielos. ¿No te gustaría pedirle hoy a Dios de su paz? ¿No te gustaría reconciliarte con Dios? Reconciliarte con los demás y poder experimentar esa paz interior que solo Cristo Jesús nos puede dar. Aprovechemos esta oportunidad que Dios nos está dando de volver a arreglar cuentas con Él y con los demás. Aprovechemos esta oportunidad para decirle a Dios que lo necesitamos en nuestras vidas y que queremos tener esa paz interior que solo Cristo Jesús nos puede dar. Oremos. Señor y Dios, muchas gracias porque tú eres un Dios de paz. Muchas gracias porque tú eres un Dios que amas la paz. Y así como tú eres un Dios de paz y la paz forma parte de tu carácter, tú también quieres que nosotros podamos ser personas de paz. Tú quieres utilizarnos como tus instrumentos, Señor, como personas de paz, para que donde haya conflictos, nosotros podamos llevar unidad y armonía, para que seamos pacificadores, porque los pacificadores son los que van a ir a vivir contigo al reino de los cielos. En esta mañana, Señor, al estudiar las tres dimensiones de la paz, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a experimentar la paz contigo. Gracias porque tu Hijo Jesús un día vino a morir a la cruz por cada uno de nosotros. Y así, mediante su muerte, Señor, lograr nuevamente reconciliarnos contigo. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el sacrificio de Jesús.
Que ese sacrificio no haya sido en vano, Señor. Que realmente nosotros podamos experimentar en nuestra vida estar reconciliados contigo, Señor. Que también, Señor, podamos experimentar en nuestra vida la paz con los demás. Es imposible decir que estamos en paz contigo cuando no estamos en paz con los demás. Y Cristo Jesús, al morir en la cruz del Calvario, también lo hizo para que ahora podamos reconciliarnos con nuestro prójimo. Por eso, ayúdanos, Señor, a solucionar cualquier problema contigo para tener paz. Ayúdanos, Señor, a solucionar cualquier problema con los demás para tener paz. Y de esta forma, Señor, poder obtener la paz interior. Ese don que tú quieres darnos a cada uno de nosotros. Esa paz interior que la conseguimos al estudiar tu palabra, al confiar en ti, al obedecer tus mandamientos y al estar reconciliados contigo y con los demás. Hay tanta gente en este mundo, Señor, buscando la paz interior y sin encontrarlas. Hay tantos cristianos y tantos hijos de Dios que anhelan tener paz interior y sin embargo no la experimentan en sus vidas, no la sienten, porque todavía siguen arrastrando pecados sin haber hecho la paz contigo, porque todavía siguen arrastrando conflictos con otras personas y no hacen la paz con ellos y no pueden disfrutar la paz interior. Por eso pedimos que en esta mañana, Señor, tú nos ayudes a arreglar cuentas contigo. Tú nos ayudes a arreglar cuentas con los demás. Y tú nos ayudes a experimentar la paz interior que solamente tú nos puedes dar. Y de esta forma que como cristianos podamos tener un testimonio eficaz y otras personas también puedan anhelar, Señor, tener esa paz interior que nosotros tenemos. Esa paz que solamente tú nos puedes dar. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Y gracias por darnos esta paz que tanto necesitamos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga a todos, disfruten de este sábado y nos vemos entonces hoy a las 7:30 de la tarde en nuestro programa de la tarde. Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Te guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom. Misericordia tenga de ti. Shalom, shalom, y resplandezca su bondad. Shalom, shalom. Él alce su rostro sobre